Si yo le menciono la ciudad de Izmir, a lo mejor no le venga nada a su mente. Pero si le menciono una ciudad llamada Esmirna, pienso que todos vamos a saber de qué se trata, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Gracias. No me estaba sintiendo muy bien de salud últimamente y me va a disculpar por ello, pero vamos a hacer este privilegio que se me ha encomendado para honra y gloria de nuestro Dios, amén. Y que Dios se glorifique en medio de su pueblo, amén. Ahora le voy a pedir que por favor vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis vamos a estar yendo al pasaje del mensaje a Esmirna, el cual es el versículo 8 al 11. Gracias Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando ya usted lo tenga, me lo hace saber, por favor. Amén. Y leemos la palabra de Dios conforme está escrita, para honra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ayúdame usted con lo siguiente. No temas de nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que tiene oídos oiga, el Espíritu dice de la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amadísimo y buen Dios, venimos en esta hora, Señor, recomendándonos a ti, el Santo Espíritu, Padre, para que pueda ayudarnos a comprender el mensaje de tu palabra, que nos ayude a ponerlo por obra, Señor, practicando cada día en nuestra vida, por Dios. Todo lo que nosotros hacemos en esta tarde, Señor, con el único propósito de glorificar tu santo nombre, oh Jesús. Gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Jesús envía su segunda carta a la iglesia de Esmirna. De Esmirna, ¿sabe? Cuando uno investiga qué era Esmirna o de qué se trataba, descubre que esta era una ciudad muy hermosa. Se dice que fue la ciudad más hermosa nunca antes construida por los griegos. Era un lugar muy hermoso. Es más, también era cuna de un gran poeta llamado Homero. Pienso que algunos han leído algunos de sus escritos en la escuela o en cualquier otro lugar. Entonces, mire, Esmirna, el nombre en sí significa mirra. Nosotros tenemos o asociamos la mirra con algunas cosas y estaremos viendo más adelante por qué. Esta ciudad era una ciudad de mucho comercio. Al poseer mirra, había mucho comercio entre ellas. ¿Sabe? Esta ciudad todavía existe hoy en día y está en Turquía con el nombre de Esmir, el que yo le decía. Esta ciudad es la tercera más grande de Turquía. Y otra cosa que yo descubrí buscando y investigando es que al día de hoy a esta ciudad en Turquía se le conoce como la ciudad infiel. Infiel porque ellos no han abrazado completamente el Islam, porque esta es una de las pocas donde todavía hay cristianos. Existen como 14 congregaciones, son muy pocas, podríamos decir, para lo que alguna vez llegó a ser Esmirna, una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. También no solo que no han abrazado el Islam, sino que también han adoptado otras costumbres occidentales, muy nuestras o de este lado del mundo. Aquí lo que podemos ver, mire, es que Jesús le está escribiendo a una iglesia que, al igual que el nombre que tiene, la estaba pasando muy mal. ¿Quiénes saben cuáles fueron los regalos que le llevaron los sabios, los reyes, a Jesús cuando nació?
dotaba de oro, incienso y mirra. El oro y el incienso lo conocemos muy bien, ¿verdad? Y es más, son como símbolos de alegría, son cosas buenas, podríamos decirlo. Pero la mirra está asociada ¿a qué? Al dolor y al sufrimiento. Y este es el nombre que tiene esta ciudad. Entonces, mire, para ver un poco el contexto lo de la mirra, vamos a tener que ir a San Mateo. Y ahí estaremos viendo lo que le fue llevado a Jesús cuando nació. Mateo capítulo 2, verso 11, nos dice lo siguiente, miren. Estaremos leyendo desde el 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, los cuales eran oro, incienso y mirra. Más adelante en Marcos también se nos dice que se le ofreció a nuestro Señor Jesús a la hora de su muerte esto también. Vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo 15, verso 23. Leeremos desde el 21. Crucifixión y muerte de Jesús es este pasaje. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Y qué fue lo que le dieron a nuestro Señor Jesucristo? O lo que le ofrecieron, mejor dicho. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Usted se dirá, pero ¿por qué le ofrecieron eso? Jesús la estaba pasando muy mal. Estaba siendo ultrajado, estaba siendo llevado al lugar de su muerte, y alguien quizás se quiso compadecer de él, o quizás lo quería torturar más y le ofreció vino mezclado con mirra. Más adelante, vaya conmigo a Juan 19. Juan 19, capítulo 39. Perdón. Capítulo 39. Aquí nos habla acerca de cuando, después de todo, esto es acerca de Jesús. Amén. Cuando fue sepultado. Vamos a leer desde el 38, mire. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, también cuando él estaba Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de ¿qué? Y de aloes, y como 100 libras de especias fue con las que ellos vendaron y pusieron todos los lienzos en el cuerpo de Jesucristo. Entonces la mirra está asociada a sufrimiento, a dolor. Pero hay una cosa, ¿sabe?, que a mí me hizo explotar la cabeza, porque fui al Antiguo Testamento, cuando Isaías está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 60. Gloria a Dios, aleluya. Isaías 60 nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Del 1 al 6, la futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira,
Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces se nos dice, verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, las riquezas de las naciones se hayan venido a ti. Y es aquí, miren, en el versículo 6, donde encontramos que se nos dice que multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá. ¿Y qué traerán esta vez? ¿Y usted qué cree que fue casualidad que la mirra ya no esté ahí? No, porque en la segunda venida nuestro Señor no vendrá a morir. Entonces ya no hay necesidad de sufrimiento, ni de dolor, ni de que la mirra sea mencionada. No fue porque el profeta se le haya pasado por alto a mencionarlo, no, está refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor, en la cual ya no hay necesidad de dolor ni de sufrimiento. Ahora miren, esto nos refiere, decíamos, a la segunda venida. En esta ciudad había una iglesia, como nos damos cuenta. La carta no está siendo dirigida a la ciudad, sino a una iglesia que está ahí. Los cristianos en esa ciudad estaban siendo perseguidos. El proceso para poder extraer la mirra se trata de un árbol, la sacan de un árbol, juntan todas sus ramas y las machucan, por así decirlo. Y entonces al machucarlas extraen la mirra. A estos cristianos les estaba sucediendo lo mismo. Estos cristianos que vivían ahí estaban siendo afectados, estaban siendo machucados, la estaban pasando muy mal. Entonces mire, una de las cosas que también vemos cuando leemos las diferentes cartas que fueron enviadas es que en la mayoría de ellas empieza bien, ¿verdad? Empiezan señalándoles todas sus virtudes, pero después empieza Jesús a nombrarles todos sus defectos. Pero encontramos que en esta carta solo está llena de puras virtudes, de que no hay ningún reproche. No sé si usted se dio cuenta. Esta y la carta a Filadelfia son las únicas en las que no hay nada negativo en cuanto a las iglesias, porque todas las otras tienen, ¿no? Empieza Éfeso diciéndole lo bueno que hacen y después les dice, pero te has olvidado, le dice, de tu primer amor. Y así cada una de ellas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Todo lo que se dice en cuanto aquí son puras cosas positivas. Alguna vez cuando me tocó predicar, cuando estábamos separados, yo les preguntaba a nuestros hermanos, hablando de estas mismas cartas, decía yo, ¿cómo sería una carta para nuestra iglesia? ¿Cómo empezaría? Les preguntaba, ¿no? Y costaba encontrar cosas buenas. Yo sé que hay cosas buenas en medio nuestro, pero quizás sean más las malas las que sobresalgan. Porque imagínese usted, pongámonos a pensar cómo sería una carta de Jesús dirigida a la iglesia de Getsemaní de Rancho Cucamonga. Empezaría diciéndonos, ¿cómo empezaría? Esa vez yo les pregunté y casi nadie supo contestarme algo o mencionar algo bueno. Estuvimos un buen rato ahí viendo cómo empezaría, cómo sería el desarrollo de esa carta, ¿no? ¿Qué se le diría a esta iglesia? ¿Qué eso nos diría a cada uno de nosotros, de los miembros de esta iglesia? Y eso nos lo vamos a llevar de tarea, ¿no? Y entonces, mire, los cristianos en esta ciudad ni siquiera tenían un templo. Para poder ellos desarrollar esto que nosotros estamos desarrollando hoy, ellos se tenían que esconder y tenían que hacerlo en las catacumbas. A veces tenían que hacerlo de manera callada.
La mayoría de nosotros no tenemos un buen concepto del gobierno romano, ya que es un gobierno tirano. Pero la gente de esos días lo consideraban un buen gobierno, especialmente los ciudadanos romanos. Este gobierno romano o el imperio se había hecho tan fuerte que no había nadie que osara a buscar guerras con ellos. Así de fuerte se había hecho, así era este imperio tan fuerte y poderoso. Alguien diría que es parecido a lo que esta nación significa, ¿no? O a lo que ha venido siendo en los últimos tiempos. Pero sucedió que tanto alababan ellos a este imperio o a la manera de vivir de Roma, que un día se les ocurrió que debían de adorar a su emperador. Primero adoraban al espíritu de lo que significaba Roma. Después empezaron a adorar a su emperador. Al principio ellos no lo aceptaron. Después a regañadientes lo fueron aceptando, hasta que al final les gustó la idea. Y ya lo hicieron algo normal. ¿Y qué cree que sucedió con estos cristianos que estaban ahí? Lo primero que sucedió en contra de ellos, digamos, para afectarles a ellos, fue que Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Eso fue lo primero. Después nuestros hermanos en esa ciudad o en esa iglesia empezaron a sentir toda la presión que venía en cuanto a que ellos no iban a encender ni una pulgada, digamos así, de incienso para el emperador. Esto era lo que se les obligaba a estas personas, a rendirle culto al emperador, a declarar su lealtad a Roma, y ellos se negaron a todo esto. Esto no tenía nada que ver con religión, ¿sabes? No era tanto la religión, no era que había hecho un Dios, sino que simplemente le tenían que rendir. Es como si el presidente un día se nos dijese que nosotros le tendríamos que rendir algún tipo de adoración o cualquier otra cosa, o prender una vela por él. Así era. Pero ¿sabes lo que se les consideraba a estas personas al no hacerlo? Era que ellos eran traidores políticos, desleales al gobierno. Ser creyente bajo el imperio romano era vivir en peligro todos los días. Aquí estamos hablando de que en esta ciudad se centraba la adoración al emperador. Ahí estaba una estatua que había sido erigida para el emperador romano. Y se imaginará cómo le iba a nuestros ancestros ahí. Algunos de los cristianos, fueron torturados en el potro. El potro, para aquellos que no sepan, es un método de tortura que usaba el imperio romano, que consistía en amarrar los tobillos de las personas a una rueda y también amarrar las muñecas de estas personas, y entonces empezar a darle vuelta, y le iban dando vuelta y más vuelta, hasta que la persona decía: sí, voy a adorar al emperador, o cedía en lo que fuese que le estuvieran pidiendo. Pero ¿qué pasaba? Diría alguien. ¿Qué pasaba, hermano Rubén, si las personas se seguían negando? ¿Sabe lo que sucedía? Seguían dándole vuelta y sus extremidades eran separadas del cuerpo de esta persona y terminaba muriendo. Y eso sucedía con nuestros ancestros espiritualmente, por así decirlo, con los que estuvieron antes que nosotros, con los que creyeron a Jesús en este lugar y en estas circunstancias. ¿Qué más sucedía? Podría preguntarse alguien. Habían otros métodos de tortura. Mire,
como el aceite hirviendo. No crea que mataban primero al cristiano y le metían en el aceite, no, le metían vivo. Estas personas eran cocinadas literalmente, vivas. Algo más que les gustaba hacer con los cristianos de ese entonces era la crucifixión. La crucifixión, alguna vez hemos hablado que era uno de los métodos más crueles para matar a alguien o para torturar a alguien. Era la crucifixión. A ellos les encantaba. Esta era la otra manera más común que tenían. Pero había otra que todavía les encantaba mucho más. Todos hemos sabido o conocemos el Coliseo Romano, ¿verdad? Hemos visto la película de Gladiador, hemos visto muchas otras películas acerca de los gladiadores y cómo sucede todo. Entonces, mire, a ellos se les ocurría de vez en cuando, ¿no?, dejar aguantar hambre a los animales que utilizaban ahí, los leones y otras bestias. De repente ya tenían un buen puñado de cristianos que no querían ceder, que no querían declarar y ni adorar al César. ¿Y qué era lo mejor que hacían con ellos? Después de haber dejado a esos animales aguantar hambre varios días, venían y tiraban a los cristianos en ese coliseo y entraban, soltaban a las bestias para que los desgarraran. Incluso el día de hoy hay algunas pinturas, algunas obras de arte, por así decirlo, en las cuales muestran a esta fiera con las partes de los cristianos de ese entonces. Eso era lo que sucedía con nuestros hermanos. Otras veces, ¿sabe? Había una vez que tenían cientos de cristianos y se les ocurrió que querían iluminar la ciudad. Entonces sembraron un montón de estacas por todos lados, fueron y pusieron a un cristiano en cada una de ellas, pusieron leña alrededor de esa estaca y les prendieron fuego vivos. Eso también les encantaba a ellos hacer con los cristianos. Y todo eso era lo que sucedía con ellos. ¿Por el hecho de qué? Por rehusarse a adorar a César. Ese era todo el sufrimiento de los cristianos. Mire, en Esmirna se nos describe en estas palabras, que es la misma palabra, mire, en el verso 9, de donde estábamos leyendo. Yo conozco tu obra, dice, y tu tribulación. La palabra tribulación es de una palabra griega llamada, o que se escribe lipsis, que significa presión. Se dice que lo más cercano a una tribulación o a la presión que ellos estaban teniendo era como si alguien le pusiese una piedra en el pecho a alguien, muy pesada, y esa piedra estuviese asfixiando a esta persona. Eso es lo que describe lo que nuestros hermanos en Esmirna estaban pasando. Gloria a Dios. Así de grave estaba la cosa. Yo quisiera estar exagerando, ¿sabe? Yo quisiese estar exagerando con lo que le digo, pero esto no es un cuento, no es una película, no es algo sacado de una ficción, es historia real y pura. Esa era la presión a la que ellos estaban sometidos. Algunos de nosotros tenemos algunas presiones, ¿sabe? La presión que algunos tenemos es que no se nos vaya a salir una palabrota enfrente de nuestros hermanos, que no se vaya a subir alguien a nuestro vehículo y que escuche que nosotros andamos narcocorridos ahí. Esas son las presiones que nosotros tenemos, pero nuestros hermanos estaban siendo quemados vivos. ¿Por qué? Por su fe en Jesucristo. A veces nosotros creemos que estamos bajo presión, pero ¿saben que no? Cuando vemos la verdadera presión a la que fueron sometidos nuestros hermanos, nosotros no estamos bajo ninguna presión. A veces las presiones vienen a nosotros cuando nosotros andamos queriendo hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Esas son las presiones que vienen a nosotros. Cuando viene la tentación, cuando empezamos a pensar, a maquinar cosas y nos sentimos presionados. Pero no se puede comparar a la presión que ellos estaban teniendo. ¿Por qué era su persecución? ¿Por qué era todo eso? Por su amor y lealtad a Cristo. A eso se refería cuando habla de tribulación. Estas personas de verdad la pasaban mal.
A mí me costó poner todo esto. Incluso estaba y le decía a mi esposa que la estaba pasando mal yo, porque me estaba poniendo de alguna manera en los zapatos de esta persona. Estaba viendo y investigando todo y poniendo la palabra de Dios junto aquí, y crea que me lloré varias veces. Me sentí mal, porque yo decía, estas personas los capturaban, los torturaban, y quizás le decían, todo lo que tú tienes que hacer es negar tu fe en Jesús y ya no te va a pasar nada. Y ellos que hacían, no. A nosotros nos va a costar saber cuando algo parecido a esto suceda, porque nosotros estamos tan acostumbrados a todas las cosas que tenemos alrededor, todas nuestras posesiones. Algunos, si con que nos quitaran el teléfono y nos dijesen, si negas a Jesús te lo regresamos, quizás ahí llegó nuestra fe. Imagínense, yo no podría vivir, dice alguien, sin el teléfono. Está duro, ¿me entiendes? Eso va a ser quizás lo primero que van a venir. Vamos a probar a estos cristianos un día, van a decir, tomar todo iPhone, Samsung, nada que sea, ¿no? Niega a Jesús y te lo regresamos. ¿Cuánto aguantaríamos nosotros sin teléfono? Yo sé que esto no es agradable, y créame que yo soy el primero que se tiene que tragar esto, ¿eh? El que digiere la palabra de Dios dura, así como se siente, primero soy yo. Pero yo tengo mi deber como mensajero de Dios. También yo la he escuchado, a mí también me ha calado, como dicen. Y esto no es solo porque sí, no. Dios quiere que nosotros seamos mejores. Y que sepamos que Él está ahí con nosotros también. Nos dice, mira, tú te sientes presionado, tú te sientes abatido, afligido, ve y mira a tus otros hermanos antes. Lo segundo que se nos dice en cuanto a nuestros hermanos, no solo que estaban atribulados, sino que menciona la pobreza, ¿o no? Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza también. Pero hay un paréntesis y le dice, pero tú eres rico. Hay dos tipos de pobreza que se mencionan en la Biblia, ¿sabe? Y creo que en la primera estamos todos nosotros. La definición de pobreza o la traducción. La primera definición nos dice que es la necesidad, dice, de trabajar duro simplemente para subsistir. Quizá ahí todos cabemos, ¿verdad? Si de alguna manera somos pobres, es esa. Más que vivimos cheque tras cheque, ¿no? Y vamos así, estamos ahí. Pero la segunda definición de pobreza, mire, es una palabra llamada esdogia. Y esto habla de que es una pobreza absoluta, al grado de la mendicidad. Usted ha visto la pobreza que hay aquí. A la gente que no vive aquí le cuesta creer. Yo le digo que hay personas que viven en la calle, que viven en cartones, que se consiguen algo. Entonces la pobreza que se menciona, de la cual Jesús les hace referencia a ellos, es esta pobreza, mire, de alguien que no tiene nada. Y es difícil creerlo, pero estábamos hablando de que esta es una ciudad rica, una ciudad muy rica que tenía todo y próspera. Pero sabe, los creyentes en esa ciudad eran unos mendigos, eran unas personas sin hogar, venían a ser hombres por el amor y lealtad a Cristo. Porque ¿sabe cómo sucede todo eso? Dicen las personas, ¿cómo que se puede? ¿Cómo se desarrolló todo esto? No tenían absolutamente nada, miren. Pero ahora aquí viene la razón. ¿Por qué, dirá alguien, eran pobres? No era que los ciudadanos solo les insultaban por no adorar a César, los ultrajaban, los escupían, les pegaban, sino que después venía lo siguiente, miren. Las personas de ese lugar, a los cristianos, boicoteaban sus negocios y sus profesiones. Es como algunos que tienen negocio aquí, el día de mañana, todas las personas con las que se relacionan en sus negocios les dijeran, ya no voy a hacer negocios contigo porque tú eres cristiano.
con ellos hacían esto. Con los cristianos de Esmirna, ya sea su profesión o su negocio, eran boicoteados. Los sindicatos o las uniones no querían hacer negocios con ellos por el simple hecho de ser cristianos. Así de fea estaba la situación. Se rehusaban, a hacer negocios con ellos porque les consideraban ciudadanos no gratos. Y, ¿sabe? Les impedían ganarse la vida. Imagínense aquí nadie le impide ganarse la vida a usted. Todo aquel, incluso va usted, incluso en los rondipos vemos personas que están tratando de ganarse la vida y nadie se les impide. Pero aquí, mire, por el hecho de ser cristianos, se les impedía. Todas las puertas se les cerraban a ellos, todas. Aquí hay constructores, electricistas, jardineros, de todo. Imagínense que un día cierren todas las puertas, que todos sus clientes, todas las personas le digan: ya no voy a hacer negocios contigo porque tú eres un seguidor de Jesucristo. Eso era lo que estaba pasando con ellos en esa ciudad. Nadie quería hacer negocios con ellos. Si tenían una venta, nadie llegaba a comprarles. Les consideraban lo peor, les consideraban desleales al imperio y al mismo emperador, les consideraban traidores a Roma, y por eso los trataban de esa manera. ¿Cómo lidiaban esas personas con los cristianos? Hacían que se murieran de hambre. Eso es lo que ellos hacían. Quizás si este país hiciese eso con muchos de nosotros que dejamos nuestros países, nos fuéramos. Si un día nos hiciesen pasar hambre, amén, que nos empezaran a cerrar todo lo que nosotros tenemos, todas las posibilidades de conseguir comida, imagínense, nos veríamos obligados a volver a nuestros países de origen. Nos daríamos cuenta de que aquí no nos quieren. Quizás ahí nos daríamos cuenta, ¿no? Porque de alguna manera quizás no nos quieren, o quizás sí, pero a ellos aquí sí se los hacían ver, se los hacían sentir: a ustedes no les queremos. Los dejaban morirse de hambre. Y no era solo que estaban en tribulación ni en pobreza, sino que hay algo siguiente, mire, y la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Habían llegado un grupo de judíos ahí, quizás por el negocio de la mirra. Había un grupo de creyentes que no lo eran. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo escribiéndole, mire, a esta iglesia para que se mantuviera viva su fe. Esta carta, ¿sabe que esta carta no fue solo escrita para la iglesia de Esmirna? También fue escrita para la iglesia de Semaní, de Rancho Cucamonga. Amén. Yo voy a preguntar: ¿alguien tiene problemas? ¿Alguien está bajo presión? ¿Problemas financieros? ¿Alguien ha sufrido por su fe? Nuestro Señor da 2 mandamientos, mire, para todo esto, en esta carta. Y alguien dirá: se hace muy fácil, ¿no? Porque lo que se nos dice es no temer y ser fiel. No temamos y seamos fieles. Si hubiéramos vivido en Esmirna sin poder conseguir trabajo y que se inventaran chismes y calumnias en contra nuestra por no adorar al emperador, alguien diría: ¿por qué no me dice algo mejor? Pero eso fue lo único que se les dijo: no temas y sé fiel. A veces uno no quiere escuchar eso, ¿no? Yo voy con alguno de ustedes con un problema y que me diga: no temas y sé fiel. Muchos de nosotros hasta nos ofenderíamos, ¿no?
En el Salmo 23, en el Salmo 23, capítulo 4, ¿qué es lo que se nos dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Alguien me dijo una vez que habían 365 temas en la Biblia, uno por cada día. Yo intenté investigarlo y no encontré ese número, ¿verdad? Pero hay muchas veces en la Biblia que se nos dice no temas. Cuando la presión es intensa, mire, todo lo que uno quiere hacer, que es salir, escapar. Y a estas personas se les estaba pidiendo que permanecieran ahí, que se mantuvieran fieles al Señor. Quédate ahí mismo donde estás y sé fiel, se les pedía. Alguien dirá, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso nosotros? La primera de las cosas es porque, mire, la reputación de Cristo era mejor que la de Roma. Algunos quizás no van a concordar con eso, pero ahora también, mire, la reputación de Cristo es mejor que la reputación del mundo. Para nosotros es mejor que nos asocien con Cristo y que no nos asocien con el mundo. Usted sabe cómo está el mundo, ¿verdad? Usted puede ver a su alrededor y se da cuenta de cómo está. Y dígame, ¿es mejor estar asociado al mundo o a Cristo? Es mejor estar asociado a Cristo. En segundo lugar, mire, el reconocimiento de Cristo era mejor que el de Roma, y ahora es mejor que el del mundo. Que nos reconozca Cristo a nosotros es mejor que nos reconozca el mundo, ¿o no? Cuando Jesús dice yo conozco y yo sé, no lo dice solo por decirlo. Alguna vez alguien ha intentado ponerse unos zapatos, pero nunca ha estado en esa situación, ¿no? Y le dice yo te entiendo, pero en el fondo usted sabe que no lo entiende. Usted sabe que él no ha pasado por eso. Pero ¿sabe quién ha pasado por todo lo que nosotros pudiéramos pasar en este mundo? ¿Quién cree que ha pasado por eso? Jesús. Jesús no solo nos escucha, no solo sabe por lo que estamos pasando, sino que Él lo entiende. Porque Él lo vivió, Él lo experimentó de primera mano. Cuando nosotros vamos con nuestro Señor y le explicamos lo que nos duele, lo que sentimos, Él nos entiende. ¿Sabe? Él que vivió por 3 años bajo sentencia de muerte, ¿qué dijo Él en cuanto a la pobreza? Porque alguien dirá, Jesús no entiende mi pobreza. ¿Qué dijo Él? Cuando llegaban y querían ser seguidores de Él, ¿qué les decía? Él no tenía dónde reclinar su cabeza. Él fue más pobre que las zorras y las aves que Él mismo creó. Eso les decía Él. Si ustedes vienen aquí conmigo buscando algo bueno, algún provecho, algún negocio, Jesús se encargaba de explicarles a ellos de qué se trataba. Él les decía, ustedes me ven como ando, a dónde duermo, yo duermo donde caigo, ya sea en este lugar, en aquel, no tengo un lugar a donde ir. Entonces alguien dirá, no, pero Jesús no sabe lo que es ser pobre, sí. Alguien dirá, Jesús no sabe lo que no es tener para esto, para aquello. Sí, Jesús lo sabe y Jesús lo entiende. Con todo y la pobreza, mire, ¿qué más sucedió con Jesucristo? No solo entiende de la pobreza, sino que fue perseguido. ¿Usted cree que no le levantaron calumnias a Jesús? Hasta el día de hoy hay un libro por ahí que está escrito, yo nunca lo he leído, pero he investigado, que dice que habla de que Jesús tenía una relación con María Magdalena. Imagínense, una gran calumnia para el Hijo de Dios eso.
Y esas cosas se murmuraban también en los tiempos de Jesús. Inventaban cada chisme, lo calumniaban. ¿Qué tantas cosas nos dijeron de él? ¿Qué fue lo que una vez dijeron las mismas personas que estaban ahí? Decían que por el demonio decían que hacía todos los milagros. Hasta eso llegaron a decir. Decían que estaba endemoniado. ¿Cuántas cosas no le dijeron? ¿Fue perseguido? Sí. Hasta ser colgado en la cruz del Calvario. Entonces, cuando a usted se le ocurra por alguna razón decir, Jesús no me va a entender, Él no va a saber, créame que Él entiende. Él lo sabe, porque Él lo vivió. Despreciado por su familia, alguien dirá, a mí me despreciaron mis padres. ¿Qué hicieron con Jesús sus familiares? ¿Y qué dijo Jesús de ellos? Mi familia no son ellos, dijo. Mi familia son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Así dijo. No porque ellos lo habían despreciado antes. Decían que estaba loco o no. Usted no crea que es el primero que su familia dice que está loco, ¿no? Con Jesús lo hicieron también. Vaya conmigo, por si no me creen lo que yo estoy diciendo, vayamos a la Biblia y comprobémoslo. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, vamos a leer desde el 14, miren. Por tanto, dice, capítulo 4 de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y se nos explica por qué. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando usted va con Jesús privado y le dice todo eso, tenga por seguro de que Él lo está entendiendo. Quizás nadie más lo puede entender en este mundo, pero el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, sí lo entiende. Una cosa más, mire, que hay en cuanto a esta iglesia, o en cuanto a nosotros también. Las riquezas de Cristo son mejores que las de Roma en aquel entonces y ahora también. Las riquezas de Cristo son mejores que las del mundo, ¿o no? Pero ¿qué es lo que valoramos nosotros? Díganme. Nosotros valoramos un buen carro, un buen teléfono, buena ropa. A esas cosas le damos valor. Si nosotros hiciéramos un inventario de todo lo que poseemos, usted se va a asustar. Porque sabe, usted tiene un closet que quizás podría dar para 4 o 5 personas. Tiene pares de zapatos que también podrían ser como para 4 o 5 personas, para un año o quizás para más. Pero después, cuando vamos al inventario espiritual, ¿qué es lo que valoramos ahí? ¿Qué encontramos ahí? Dígame, somos pobres espiritualmente. Y no porque Dios quiera eso, ni Jesús, no. Porque nosotros le damos valor a otras cosas. No le damos valor a lo que verdaderamente tiene valor. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, mire, verso 6. En cuanto a estas cosas, mire, en el versículo 10, capítulo 6, verso 10 nos dice esto, mire. En cuanto a las personas o a nosotros cuando nos consideramos pobres, como entristecidos, dice, mas siempre que, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, dice, más poseyéndolo todo. Así debemos de vivir nosotros, amén. Más adelante, en el capítulo 8, verso 9,
Se nos habla en cuanto a la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a quienes se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros, con su pobreza, seamos enriquecidos. Amén. Si alguien se considera pobre, créanme que no lo es. El hecho de estar aquí, de pertenecer a la familia de Dios, usted tiene un título de una casa allá en el cielo, ¿no? Un lugar que tiene calles de oro, mares de cristal. Yo les he dicho que quizás aquí nunca, quizás algunos vamos a tener una casa, pero les he dicho que alguien está construyendo una allá. Y él lo dijo así, lo prometió, amén. Así que no somos tan pobres como nosotros creemos. ¿O sí? Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Esta era una iglesia pobre, amén. Pero entre paréntesis Jesús le decía que era muy rica. Y hay una iglesia rica. ¿Cuántos saben de esa iglesia que era rica? Materialmente o económicamente. Es la iglesia Laodicea. Capítulo 3, verso 17. Nos dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué es lo que se le dice? ¿No sabes que tú eres un desventurado, que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Eso es lo que la palabra dice para aquellos que se consideran ricos aquí, ¿no? Ahí podrían entrar Elon Musk, Jeff Bezos y muchos otros más que se consideran los dueños de todo, ¿no? Que la tierra incluso no les alcanza, sino que andan viajando, quieren ir a colonizar Marte, dicen ellos, ¿no? Delante de los ojos de Jesús, estas personas son pobres, amén, porque no tienen lo que nosotros hemos alcanzado. Así es la cosa, mire, de eso se trata. Nosotros somos ricos, amén, en Cristo. Y mire, ahora nosotros a veces pensamos que las cosas andan mal, ¿verdad? Esta iglesia, ellos ya sabían que se estaban pasando mal. Y mira el mensaje que vino de Jesús. En el verso 10, lejos de decirles que las cosas iban a mejorar, que las cosas se iban a poner mejor, que iba a cambiar esa situación, ¿qué fue lo que les dijo? No temas en nada lo que vas a padecer, dice. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué es lo que le decía? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces algunas veces en nuestra misma vida va a ser así, porque nosotros quisiésemos que Jesús nos dijese todo va a estar bien. Incluso hasta un canto hicieron, ¿no?, en medio de la pandemia, que decía eso, que todo va a estar bien. Y a veces no va a ser así. A veces Jesús nos va a decir, mira, yo sé que la estás pasando mal, sé que estás sufriendo, sé que estás afligido, pero va a venir algo peor. Y algunos de nosotros lo hemos vivido así en carne propia, ¿o no? Que cuando creíamos que se había acabado todo, vino algo más. Pero sabe, nuestro sufrimiento es breve comparado con la eternidad. Alguien dirá, yo voy a sufrir toda la vida. Si toda la vida nos tocase sufrir, créame que no se compara con la eternidad. No, para nada. Alguien dirá, yo he sufrido tantos años, pero créame, después en la eternidad no se va a comparar nada. Nuestro sufrimiento, los años, los meses, lo que sea de sufrir aquí, no. En cuanto a la eternidad no se puede comparar. Y sabe, algunos de nosotros vamos a caer en la prensa de Dios, en el molino de Dios, y alguien, para ponerlo más ahí,
Y nosotros algunas veces vamos a gritar cuando estemos ahí, siendo machacados, siendo triturados. Algunas veces va a ser Dios mismo que nos va a poner ahí. Y por más que gritemos, por más que pataleemos, no va a ser hasta que Él haga su obra en nosotros. No va a ser, Él tiene el control o no. Pero algunas veces va a ser necesario de que Él nos ponga ahí. Y por más que nosotros gritemos, que hagamos lo que digamos, yo no puedo. Si Dios no ha terminado lo que quiere, lo que sea que Él está haciendo con nosotros, vamos a seguir ahí, amén. Así va a ser. Yo sé que ustedes han estado ahí. Yo también alguna vez he estado ahí. Volvamos a la segunda carta de los Corintios. Capítulo 4, verso 17. Esto fue parte de lo que se nos leyó o se nos enseñó el día de ayer en el ayuno. Y nos dice de la siguiente manera, mire, porque esta leve, dice, tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando nosotros la estemos pasando mal, cuando estemos atravesando momentos difíciles, tenemos que saber que Jesucristo está al cargo, que Él está al mando, amén. Por más feo que se vea, que se sienta, tenemos que confiar en Él, amén. Nuestros hermanos estaban bajo presión, sin dinero, siendo insultados, golpeados, discriminados, y aún así, mire, las recompensas de nuestro Señor iban a ser mejores que la de Roma, y ellos lo sabían, y es por eso que ellos no negaban a Jesús. Ellos no tenían nada bueno, amén. ¿Qué de bueno había ahí? Ser un cristiano en Esmirna, yo sé que si nos dijesen que todavía existe o existiera ese lugar y que necesitan algunos de nosotros para ir allá, yo no sé cuántos estuviéramos dispuestos a ir a ese lugar, sabiendo todo lo que estaban pasando ahí. Pero con todo y eso, miren, las recompensas del Señor son mejores que las recompensas de este mundo. Nosotros, ¿saben? Nosotros estamos en una carrera diferente. El mundo está en su carrera de ser exitoso, tener posesiones materiales, ser el mejor. Pero nuestra carrera no es esa. Nuestra carrera es diferente a la de ellos. ¿O no? Nosotros no estamos en la misma carrera que el mundo. El mundo está en una carrera por llegar primero a Marte y colonizarlo. Nosotros no estamos interesados en eso. No. El mundo está interesado en la inteligencia artificial. Están yendo contra el tiempo porque dice que un día ya no será necesario que nosotros salgamos de nuestra casa para ir a trabajar, sino que vamos a vivir en un mundo artificial donde va a haber un avatar nuestro que va a hacer todo con nosotros, según, ¿no? Esa es la carrera en la que el mundo está. Pero nosotros estamos interesados en eso, no. Nosotros estamos interesados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En eso es que estamos interesados nosotros. No estamos interesados en nada de eso. Vaya conmigo a la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 12. En cuanto a nosotros, miren, en cuanto a las cosas que nosotros vamos a soportar, ¿qué es lo que se nos dice? ¿Bienaventurado quién? ¿Por qué? Y si Dios lo ha prometido, así va a ser, ¿verdad? Amén. En esta, ¿cuántos han escuchado de Policarpo el mártir o Policarpo de Esmirna? Sé que algunos han escuchado y han leído de él.
Él era el obispo, él era el líder de esta iglesia. Era un discípulo de Juan, el apóstol de Jesús. A él probablemente fue enviada esta carta. Fue él quizás quien la leyó a sus hermanos y quien la tenía, la poseía. Y sabe, Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo de Juan, mire, ya anciano, fue llevado a la cárcel y lo sentenciaron a muerte. Entonces, mire, cuando los soldados llegaron por él los invitó a comer. Dijo, vengan y comamos. Los invitó a cenar. Les pidió que mientras cenaban le diesen tiempo de orar. Estuvo orando muy intensamente, como por 1 hora. Y aquellos soldados empezaron a sentir remordimiento, porque era un anciano de 86 años ya, al cual ellos tenían que llevar y estaba sentenciado a muerte. Cuando lo llevaron al líder de la ciudad, se sintió de alguna manera mal, ¿no? Porque dijo, ¿para qué vamos a matar a este anciano? Y le dijo, quizás le pidió por favor que negase su fe en Jesús. Le pidió, mira, no te queremos matar, no, ya eres un anciano, una persona de edad avanzada. Quizás le habrá dicho, por favor, niega tu fe en Jesús. Niega tu fe en Jesús y serás libre. ¿Y qué cree que dijo Policarpo? Él dijo que 86 años, dijo, he servido a mi Señor y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo voy a negarlo? Esas fueron sus palabras, imagínense. Él dijo, ¿cómo voy a negar a mi Señor si por 86 años Él ha sido tan bueno conmigo? Yo no sé cuántos años llevamos nosotros, algunos de nosotros en el Evangelio, pero tenemos que contar esos años así. Mire, si 10 años ha estado aquí, usted sea consciente que 10 años el Señor ha sido bueno por usted. Esta persona había estado, mire, ¿en qué? En tribulación, perseguido, presionado, discriminado, golpeado, pobre por ser seguidor de Cristo. Y en todo eso él decía, el Señor ha sido bueno conmigo. Nosotros vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas económicos, pero no tenemos que olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Después de todo esto, sabe que a uno hasta dice, ¿seré seguidor yo de Jesús? ¿Será que sí? Pero por gracia y misericordia de Él, sí lo somos, amén. Y ya sea que llegue un momento como estos o no, lo que Él nos dice es que nos mantengamos fieles, amén. Esas son las palabras de Él. Van a venir un montón de situaciones en nuestra vida, como yo le digo, pero quizás ninguna se va a comparar a lo que nuestros hermanos pasaron. Para nada, ¿no? Yo no tengo nada más que agradecer por su atención a la palabra de Dios, hermano. En esta hora y quizás fue corto este día, pero así es lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga.